Bienvenidos hermanos a esta nueva transmisión del día domingo, esperando que estén todos bien en sus casas y confiando de que este culto será de bendición para sus vidas. Ahora les dejo con el ministerio de adoración que nos va a estar entonando alguna alabanza. Sin lugar a dudas, el camino de Jesús hacia el Calvario fue uno de los momentos más duros que le tocó vivir. Pero fue un momento que vino a cambiar la historia y vino a dar esperanza a todos. Y nosotros somos parte de esa esperanza. Cristo derramó hasta su última preciosa sangre para que el mundo fuera salvo por él. Y hoy día muchos son salvos por él. Gracias, Señor, por esta salvación. Gracias, Señor, por este sacrificio. Gracias, Señor, por tu sangre. Y esperamos que en este día domingo especial, donde comúnmente celebramos nuestra cena y recordamos este hermoso momento, queremos que los que se conecten puedan sentir la misma sensación que nosotros sentimos de gratitud, de gozo por este gran momento que Jesús vivió por nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu sangre. Gracias, Señor, por tu salvación. Y hoy esperamos que muchos más puedan ser salvos a través de tu palabra. Adoremos al Señor y cantemos este hermoso coro. Preciosa sangre. Preciosa sangre se derramó.
Eres tan precioso para nosotros, Señor. Así como esa preciosa sangre que derramaste en aquella cruz por amor a este mundo. Gracias, Padre, por ser tu Hijo. Gracias, Señor, por amarme como me amas, por amarnos como nos amas, Padre amado. Oh Dios de la gloria, a veces no encontramos las palabras para expresar nuestra gratitud, pero tú conoces la intención de nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias por tu sacrificio. Gracias por tu amor. Oh, querido Dios, queremos que en esta mañana toque corazones, que otros también puedan ser abrazados por tu amor y pueden abrir su corazón para aceptarte, querido Dios, para aceptar este sacrificio, sobre todo aquellas familias que están sufriendo, Padre amado, que ojalá vean en ti la esperanza de vida y de vida eterna. Tu palabra dice que si sufrimos aquí, vamos a reinar allá. Allá donde no habrá más llanto, no habrá más lágrimas, no habrá más dolor, Dios eterno, no habrá más enfermedad. Qué tesoro más hermoso el que nos espera, Padre. Gracias, Señor, y permítenos seguir en esta vida, caminar de la mejor manera para ser merecedor de todas esas riquezas que tú nos tienes en la gloria. Gracias, Señor. Bendice a nuestro pastor con su palabra. En esta mañana pueda tocar corazones, pueda sanar corazones, pueda fortalecer vidas, pueda restaurar vidas, pueda restaurar familias. Oh, querido Dios, hoy día más que nunca necesitamos que tu palabra haya eco en los corazones de las personas. Dios eterno, bendícelo grandemente a nuestro siervo y que la gloria tuya se manifieste a través de sus labios. Dios nos bendiga en esta. Hermanos, que Dios les bendiga. Les saludo en el nombre del Señor. Como cada domingo, ¿no, verdad? Dándole gracias a nuestro Señor por su amor tan grande, por permitirnos estar nuevamente reunidos, rindiendo este culto en honor a nuestro Señor, ¿no, verdad? Porque Él todo se lo merece, hermanos amados, porque todo lo hizo. Él es digno de toda gloria, de toda honra, de todo honor, de estar, hermanos amados, adorándole a sus pies, porque es maravilloso nuestro Señor Jesús. Él es el que nos sostiene. Por su palabra fueron hechas todas las cosas. Qué hermoso es nuestro Señor. Y la verdad es que a la hora de buscar una palabra para compartir, Dios me dio el hablar de Jesús, porque la verdad, hermanos amados, que Él es nuestro fundamento, sobre Él nosotros estamos firmes, Él nos sostiene, ¿no es verdad? Cuando nos habla, ¿no es cierto?, esa parábola, ¿no es cierto?, de estar ahí, una casa que está cimentada en la roca, aunque venga el río, aunque vengan las tormentas, aunque venga los vientos, lo que venga, no la va a echar abajo. Y hermanos amados, ese es nuestro fundamento, Jesús de Nazaret. Y para hablar de Él, le voy a pedir que busque el libro de los Hechos. Busque el libro de los Hechos, capítulo 3. Hechos, capítulo 3. Hechos entonces, capítulo 3, y vamos a leer a partir del verso 11. Bueno, le cuento un poquito, antes de la lectura, le cuento un poquito el contexto. En el capítulo 3 lo que encontramos es a Pedro y a Juan que van al templo y se encuentran con un cojo, ¿no, verdad? Con un paralítico, una persona que es llevada al templo, a la puerta del templo para que pida limosna. Y es esa historia, ¿no es verdad?, que nos cuenta aquí en el libro de Hechos. Lucas nos cuenta en el libro de Hechos, y tan conocida, ¿no es cierto?, donde Pedro, lleno del Espíritu de Dios, le dice, ¿no es verdad?, no tengo plata ni oro,
más lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús levántate, ¿no es cierto? Qué hermoso y poderoso momento, hermanos amados, que Dios nos muestra en su palabra. Y este hombre que había sido cojo, ahora puede caminar, ahora sus tobillos recobraron la fuerza, y entra con los apóstoles, ¿no? ¿Verdad? Entra con Pedro, entra con Juan al templo, y ahora entra saltando, entra glorificando al Señor. Miren lo que Dios hace. Y fíjese que cuando lo levantan, ¿no es cierto? Lo levantan en el nombre de Jesús. Hermanos amados, y claro que sí, hacerlo en el nombre de Jesús, lo que usted hace en el nombre de Jesús es como Jesús mismo haciéndolo. De hecho, en la cultura judía, hacer algo en el nombre, ¿no es verdad? Era eso, era que esa misma persona lo estaba haciendo. El nombre significaba la persona misma. La persona misma, no una cosa quizás como se ha vuelto en nuestra cultura actual, ¿no es verdad? No, en ese tiempo, para la cultura judía, el nombre era la persona misma. Entonces, hacer en el nombre, cualquier cosa en el nombre de Jesús, era Jesús mismo haciéndolo. Entonces, cuando Pedro le dice estas palabras, era el poder en Jesús, ¿no es verdad? El poder de nuestro Señor haciéndolo, sanándolo, restaurándolo, y no importaba que esta enfermedad haya sido de nacimiento, como en este caso, nada importaba, porque el poder de Dios maravilloso, es el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces este cojo entra saltando, hermano, entra gritando, entra glorificando a Dios, y los que estaban ahí lo ven y conociéndolo, ¿no es verdad? Porque toda la vida había estado, ¿no es cierto?, lo conocían de toda la vida, y sabían que pedía limosna, sabían que era un hombre lisiado, y al verlo de esta manera, ¿no es cierto?, saltando, glorificando, sano, completamente sano, y se dan cuenta que los apóstoles habían sido parte de esta tremenda obra de Dios, y van todos corriendo, ¿no es cierto?, a ver esto, a ver esta maravilla que el Señor había hecho. Y ese es el contexto que vamos a leer a partir del verso 11. Dice así: y teniendo tomados a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Qué hermosa palabra, hermanos amados. La obra maravillosa, este milagro, ¿no es cierto?, maravilloso. Pero miren la reacción de las personas. Fueron corriendo, mirando a Pedro y a Juan, ¿no es cierto?, como que habían sido ellos los que habían sanado al cojo. Eso es lo que ellos vieron, eso es lo que ellos habían, ¿no es cierto?, habían presenciado. Sin embargo, Pedro inmediatamente, ¿no es verdad?, no les deja, ¿no es cierto?, lugar a engrandecerlos a ellos. Inmediatamente les dice: no, aquí el que ha actuado es Jesús de Nazaret. Ese que ustedes despreciaron, ese que ustedes decidieron, ¿no es cierto?, que fuera la cruz, ese maravilloso Hijo de Dios, ese es el que ha hecho esta obra maravillosa. Mire qué tremendo. Pedro comienza, ¿no es cierto?, comienza a hablarles de Jesús, comienza a mostrarles quién era Jesús, y también mostrarles cómo ellos habían actuado, cómo el pueblo de Israel había actuado
sobre el Hijo de Dios, cómo lo había recibido, y de la manera, ¿no es cierto?, en que no le habían apreciado, habiendo estado entre ellos. Y nosotros, ¿no es verdad?, a la distancia, ahora en el siglo XXI, quizás podríamos decir, oye, pero ¿cómo hicieron eso? ¿Cómo fueron capaces de hacer eso? Sin embargo, muchas veces es lo que sucede hoy en día. Hoy en día sucede lo mismo, hermanos amados, porque Jesús está en medio nuestro. Su palabra nos dice que Él no nos va a dejar solos, que Él no nos va a dejar huérfanos, que estará con nosotros todos los días hasta el fin. Sin embargo, vemos la indiferencia, vemos muchas veces vidas que en forma nominal, ¿no es verdad? Nominal se señala que hay fe en el corazón, pero en la práctica muchas veces nuestra vida no da cuenta de eso. Mire, leamos con más atención lo que nos está señalando Pedro. Dice, mientras el cojo que había sido sanado tenía asidos a Pedro y a Juan, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Al ver esto, Pedro habló al pueblo israelita, ¿por qué os admiráis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? ¿Se da cuenta? ¿Por qué nos miran a nosotros como si fuésemos nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Mire, como si nosotros por alguna característica nuestra, ¿no es verdad? Como si este poder fuera de nosotros, o bien porque somos tan buenas personas, o tan creyentes, o tan devotos, o nuestra devoción, ni nada, piedad dice aquí, ¿no es verdad? Es decir, por ninguna de esas cosas, hermanos amados, por ninguna de esas cosas ha sido recuperado, ha sido sanado este hombre. Este milagro ha sido hecho solo por el poder de nuestro Señor Jesús. ¿Se da cuenta? Muchas veces nosotros pensamos que por algún mérito, o pensamos que por alguna condición, personas, ¿no es cierto?, que hacen sacrificios, ¿no es cierto?, pensando en que eso va a mover el corazón de Dios. Mire, la verdad es que el corazón de Dios ya está conmovido. Si usted quiere que el corazón de Dios, mover el corazón de Dios, le quiero decir que el corazón de Dios ya está dispuesto. El corazón de Dios ya está conmovido. El Señor está anhelante, mirando tu vida y la mía. Está anhelante, esperando que tú te decidas, esperando que ocurran las cosas que aquí ocurrieron. Vamos a ver en detalle esas cosas que ocurrieron, que terminaron este tremendo milagro. Y aquí Pedro trata, ¿no es cierto?, lo hace, trata de explicarles, trata de mostrarles, trata de que puedan abrir los ojos. Lo mismo que hoy día podamos hacer nosotros también, hermanos amados, abrir los ojos y ver a Jesús, este maravilloso Jesús. Mire la forma en que Pedro comienza a hablarle, inspirado por el Espíritu Santo, ¿no es verdad? Como si por nuestro poder, mire, como si por el poder humano. El poder humano no puede hacer estas cosas. O por nuestra piedad. Hermanos amados, hubiéramos hecho andar a este, por algún acto religioso, ¿no es verdad? Por algún acto religioso. Tampoco. ¿Cómo fue entonces? El verso 13 nos dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Le empieza a hablar, recuerden que le está hablando a hombres y mujeres judíos, ¿no es verdad? Entonces le empieza a hablar en su propio idioma, en su propio lenguaje, en su propia jerga, de la manera que ellos podían entender. Entonces le empieza a hablar, ese Dios que ustedes son devotos de este Dios maravilloso. Bueno, este Dios maravilloso, el Dios de nuestros padres, ¿no es cierto? El Dios de nuestros padres ha glorificado ¿a quién? Dice aquí, a su Hijo Jesús. Y la palabra que se utiliza realmente es una palabra que es también se puede interpretar como siervo. También, en realidad, muchas versiones dicen siervo. ¿Y por qué? ¿Por qué siervo? Porque con esto les está mostrando, hermanos amados, las profecías les está mostrando que de esa misma manera, de esa misma jerga, ¿no, verdad? De esa misma forma, hablando del Dios de nuestros padres, y también aprovecha de decirle, este era el siervo de Dios, a ese que Dios envió, a ese que estábamos esperando, a ese ustedes lo despreciaron. Mire, lo que Dios ha hecho, la obra de Dios despreciada por los hombres. Y es lo que conversábamos, ¿no es cierto? Nosotros desde el siglo XXI,
quizás también estamos despreciando la obra de Dios. Quizás también estamos despreciando todo lo que Dios hace día a día para abrazarnos. Lo que Dios hace, los esfuerzos que Dios hace todos los días, hermanos amados, la paciencia de Dios todos los días para con nosotros. Él solo quiere abrazarte, sanarte, restaurarte, bendecirte, salvarte. Mire qué maravilloso lo que Dios hace. ¿O acaso tú no necesitas un abrazo de Dios? ¿Acaso tú no necesitas que Dios te tome, te restaure, te levante? ¿Acaso tú no necesitas esas caricias? ¿Necesitas las caricias de Dios? Pregúntate a ti mismo, ¿cómo está tu vida? ¿Qué hay en tu vida? ¿Hay amargura? Quizás hay sentimientos que te traen tristeza, hay temor, hay frustración, hay, no sé, incertidumbre. Yo te quiero decir que hoy día este Dios maravilloso nuevamente te extiende los brazos, nuevamente está anhelante que tú le mires, que te concentres en Él, que seas capaz de enfocarte para abrazarte de esta manera maravillosa. Mire, este Dios de nuestros padres, que envió a su siervo Jesús. Mire, con eso, ¿no es cierto?, lo podemos ver en Isaías capítulo 53. Mire, en Isaías capítulo 53, la segunda parte del verso 11, dice así: por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Ese siervo, ¿se fija? Ahí habla de Jesús como siervo, ¿no es verdad? Mire como Pedro comienza a hablarnos de Jesús. Nos comienza a decir, mire, sí, el Dios de nuestros padres mandó a su siervo Jesús, su Hijo Jesús, su siervo Jesús, aquel anunciado ya por los profetas, ¿se da cuenta? A ese, a quien vosotros entregasteis y negaste, nos dice el verso 13, ¿no es cierto? A quien vosotros entregaste y negaste delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Pilato, ¿no es cierto? No, pero ¿sabe qué? A ver, ¿qué hago para liberar porque veo que no hay pecado en él, veo que esto es injusto, a ver qué estrategia. Pero mira, voy a aprovechar, ¿no es cierto?, que en esta fecha justo se puede liberar a alguien. A ver, ¿a quién quiere que liberemos? A ver, vamos a escoger al más malo acá, para que no haya cómo, ¿no es cierto?, no haya cómo lo escojan a él, sino que escojan a Jesús para liberar a Jesús. A ver, ¿a quién quiere que liberemos? ¿A Jesús o a Barrabás? Y el pueblo elige a Barrabás. Mire, de esto le está diciendo Pedro, mire, Dios lo hizo todo. Nuestro Padre lo hizo todo. Mandó a su Hijo, lo planificó, lo profetizó, lo anunció a través de los profetas. Y ese siervo que vino, cuando vino, vosotros le negasteis y preferiste a un homicida. Hermanos, mira, Jesús dio su vida, Él murió, y el hombre homicida vivió. Esto nos representa también nosotros, hermanos, porque nosotros éramos culpables de pecado. Nosotros estábamos condenados a muerte, mientras que Jesús murió para que nosotros tuviésemos vida. Qué hermoso nuestro Señor. Todo esto está evocando Pedro. Todo esto nos trae aquí Pedro para mostrarnos a este Jesús maravilloso. En estos tiempos tan difíciles, tiempo lleno de complicaciones, lleno de situaciones, hermanos amados, lleno de injusticia, lleno de dolor, lleno de tanta tristeza, tiempo en que hay tanta incertidumbre, Pedro les empieza a hablar de Jesús. Este Jesús maravilloso, que en ese tiempo, mire ese poder tremendo, sanando a los enfermos, haciendo lo imposible, pero para Dios no hay imposible. Ese mismo Jesús
ese Jesús de Nazaret, hoy también está con nosotros. Qué hermoso poder ver, ¿no es cierto?, leer, escuchar a este Jesús maravilloso, este siervo. Dice, pero vosotros negaste al santo y al justo. Mire como Pedro va señalando, ¿no es cierto?, el siervo, el santo, el justo, todo esto que está, ¿no es cierto?, descrito en esta profecía. Dice, mi siervo justo, en Isaías 53, verso 11, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. ¿Se da cuenta? Entonces Pedro nos evoca todo eso y todo ese pueblo judío, ¿no es cierto?, que está ahí en su propia jerga, en su propia historia, en su propia cultura, en lo que ellos conocían muy bien, que era las escrituras, ¿no es verdad? Les comienza a hablar Pedro para que abra los ojos. Y dice, ¿no es cierto?, y matasteis al autor de la vida, el verso 15, el autor de la vida, hermano. Mire, el autor de la vida lo mataron. ¿Se da cuenta? Mire, si empezamos a ver quién es Jesús a partir de las palabras de Pedro, Jesús es el proyecto de Dios para salvar a la humanidad. Es la estrategia de Dios para salvar a la humanidad. Jesús es Dios mismo encarnado. Es la decisión de Dios de dejarlo todo, de darlo todo. Es Dios comprometido, es Dios en nuestras vidas, involucrado en nosotros. Jesús, ese siervo maravilloso, ese santo y justo, pero que pagó por nuestras iniquidades. Qué hermoso es lo que Dios hace. Mire lo que dice. Quizás pudiéramos mirar un poquito más, ¿no es verdad?, lo que nos dice Isaías. Por tanto, dice el verso 12 de Isaías 53, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Mire, orado. Él llevó el pecado de muchos. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Se quejó? ¿Qué hizo? ¿Regañó? ¿Qué hizo? ¿Sabe lo que hizo? Oró por los transgresores. Y eso es lo que hace Jesús en la cruz. Padre, perdónales. Perdónales porque no saben lo que hacen. Hoy día, en el siglo XXI, muchas veces, somos testigos también de la indiferencia, de personas que no saben lo que están haciendo, con esa indiferencia, con esa actitud, ¿no es verdad? Y muchas veces quienes hemos sido también llamados a ser parte del pueblo de Dios, muchas veces nuestras acciones no dan cuenta de quiénes somos, hermanos amados. Jesús no se merece eso. Maravilloso nuestro Señor. Y Pedro aquí está enrostrando, está diciendo, pero mira lo que tú has hecho, mira lo que hicieron con Jesús. La pregunta, mira lo que has hecho tú, lo que he hecho yo con Jesús. Con este maravilloso Salvador, con este siervo, con este santo, con este justo. ¿Qué es lo que he hecho yo? ¿Qué has hecho tú? ¿Qué estamos haciendo con Él? Estamos haciendo su voluntad. Estamos con Él como Pedro y Juan, ¿no es verdad?, llenos del poder de Dios. O estamos en una vida indiferente, viviendo de acuerdo a nuestros propios intereses, muchas veces mezquinos, egoístas, olvidados, ¿no es verdad? Hoy no tengo tiempo. No podríamos cambiar esto, ponerlo, no sé, por acá, en esta parte, en este horario, porque no tengo tiempo. O quizás, ¿no es verdad? Quizás que... ¿De qué manera, no es verdad? Una vez a la semana, hermano, una vez a la semana. Mira, tenemos que examinarnos. Tenemos que mirar nuestras vidas. Tenemos que reflexionar. Mire,
no buscar en los hombres, como aquí, ¿no es cierto?, venían a poco menos que a endiosar a Pedro por lo que había ocurrido, sino que Pedro les pone, ¿no es cierto?, aclara toda la situación y le dice, no estos hombres que ustedes están viendo, ni por nuestra piedad, ni porque seamos muy religiosos, sino es el poder de Jesús de Nazaret, ese Hijo de Dios, ese siervo, ese grande, ese justo, es por el poder de Él. Mire, dejando en alto el nombre de nuestro Señor. Es lo que tú y yo tenemos que hacer. A eso hemos sido llamados, a dejar en alto el nombre de Jesús. Y dejar en alto el nombre de Jesús transforma todo, hermanos amados. Mire lo que había pasado ahí. Ese cojo había sido sanado. Ese hombre que estaba ahí pidiendo una limosna, recibió un tesoro, porque yo les aseguro que recibió mucho más. Recibió mucho más que la salud física. Mire cómo continúa el texto, dice el verso 16, por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, lo ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mire, quizás la lectura en la versión Reina Valera sea un poco compleja, pero imprimí también el mismo verso 16 en la versión Dios habla hoy, que es más comunicacional, ¿no, verdad? Es lo mismo, pero en palabras más propias de nuestro tiempo. Y dice así el verso 16 en la versión Dios habla hoy. Mire cómo lo dice, lo que ha hecho cobrar fuerzas a este hombre que veis y conocéis es la fe en el nombre de Jesús. Mire qué maravilloso. Lo que ha hecho cobrar fuerzas a este hombre que ustedes conocen, que ustedes saben quién es. ¿Qué cosa fue lo que le hizo recobrar fuerza? Es la fe en el nombre de Jesús. Hermanos amados, la pregunta, ¿tú quieres recobrar fuerzas? ¿Estás cansado? ¿Estás agobiado? ¿Estás abatido? ¿Estás desesperado? ¿Estás desanimado? ¿Ya no quieres seguir? Puedes hoy día recobrar fuerza. Si tú quieres recobrar fuerza, ¿sabes cómo se recobra esta fuerza? Tal como ese hombre, en la fe, en el nombre de Jesús. Mire, eso, hermanos amados, es la palabra de hoy. De eso Dios te quiere hablar. De eso Dios me quiere hablar a mí. Recobremos fuerza. ¿Dónde? En Jesús. En este Jesús maravilloso, en este santo, en este justo, en este siervo de Dios. Que su propósito, hermanos amados, no es otra cosa que salvarnos a ti y a mí. Que su propósito no es otra cosa que levantarnos, que sanarnos, que ponernos de pie, que bendecirnos. De eso nos está hablando la palabra del Señor. Para que podamos recobrar fuerza. ¿Dónde? No en los hombres, no en los criterios humanos, sino que en la fe. En la fe, en el nombre de Jesús. Mire, lo que ha hecho cobrar fuerzas a este hombre, que veis y conocéis. Mire, veis y conocéis, es decir, lo que es evidente, lo que ustedes están presenciando, ¿no es verdad? Es la fe en el nombre de Jesús. Esa fe, continúa el verso, esa fe en Jesús es la que le ha hecho sanar, ¿cómo? Completamente, como todos podéis ver, hermano, completamente. Esa salud, esa sanidad, esa obra completa de nuestro Señor. Esa obra que no es a media, que no se queda ahí, ¿no es cierto?, en una primera dosis, sino que es una obra completa en la que Dios quiere hacer en tu vida. Una obra sanadora en todos los aspectos, que abarca todo, hermanos amados, lo físico, lo psicológico, lo espiritual, todo abarca tu vida, abarca tu hogar, abarca tu familia, tu casa. Mira, Dios quiere hacer una obra completa en tu vida. Lo tuyo, ¿qué? Y lo mío, ¿qué es? ¿Es la fe? ¿Sí? Mire, ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto? ¿Cómo podemos ejercitar esa fe? Veamos, ¿qué podemos hacer? Mire, aquí este texto no deja nada inconcluso. ¿Dónde podemos ver, hermanos amados? ¿Dónde podemos ver esto? Mire, lo que ha hecho cobrar fuerzas a este hombre que veis y conocéis es la fe en el nombre de Jesús. Esa fe en Jesús es lo que ha hecho sanar completamente,
como todos podéis ver. Este hombre, la pregunta es, ¿quién tenía fe acá? El cojo tenía fe. El cojo, la verdad, hermanos amados, no se imaginó lo que iba a pasar. Él estaba pidiendo limosna. Mire, pero Pedro y Juan iban en el nombre del Señor. Pedro y Juan iban al templo a orar. Pedro y Juan iban al templo sirviendo a Cristo. Ese era el propósito de ellos, servir a Cristo. Mire, ellos iban, ¿no es cierto? Y esta fe maravillosa, esta fe poderosa, era la que ellos tenían. Y en el nombre de Jesús hicieron esto. En el nombre maravilloso de Jesús. ¿Y qué fue cuál fue la parte del cojo? Mire, dice así, en el capítulo 3, ¿no, verdad? El verso 4. Bueno, a partir del verso 3, dice, cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Y dice el verso 4, Pedro con Juan, fijándole los ojos, le dijo, míranos. Y eso fue, hermanos, esa fue la participación de este cojo. ¿Cómo? Tan fácil, ¿sí? Así de fácil. Así de fácil. Mira, Dios está conmovido frente a tu necesidad. Dios está conmovido frente a las circunstancias de vida de cada uno de nosotros. Pero muchas veces nos cuesta hacer este ejercicio. Muchas veces miramos para todos lados, muchas veces estamos distraídos. Miren lo que Pedro y Juan le dijo, míranos. Míranos. Esa es la voz de Dios, hermanos amados. Esa es la voz de Dios. Mire, Pedro y Juan en el nombre de Jesús iban. ¿Y qué hicieron ellos? Se fijaron. Mira, Dios se ha fijado en ti. Por eso hoy día estás escuchando esto. No es una casualidad. Tú estás escuchando esto porque Dios se ha fijado en ti. Tú estás escuchando esto porque Dios te ama. Tú estás escuchando esto porque Dios está atento a tu vida y te quiere bendecir. Pero muchas veces nosotros para allá y para acá, mirando, ¿no es cierto?, en cualquier dirección, porque nos dijeron que allá podíamos encontrar la solución a nuestros problemas, para allá vamos, y después no, sabes que no, es por acá, bueno, vamos por acá. Pero en realidad, hermanos amados, lo que el Señor nos está diciendo hoy día, míranos, como le dijo Pedro y Juan, ¿no, verdad? Es lo que tenemos que hacer, es enfocarnos en Él. Es enfocarnos en Él. Mira, Pedro, este mismo Pedro que hoy día lo vemos así, ¿no, verdad? Lleno del poder de Dios. Cuando Pedro se bajó del bote en medio de la tormenta, hermanos amados, a caminar sobre el agua, hubo un momento en que Pedro se empezó a fijar en las olas, se empezó a fijar en el viento, se empezó a fijar que esto se movía así, se empezó a dar cuenta que estaba sobre el agua, y en ese momento comenzó a hundirse. Pero mientras miró el rostro de Jesús, él iba bien. Hermanos amados, hoy día, si tú has puesto tu mirada en otra cosa y has comenzado a hundirte, mira la voz de Dios. Mira lo que nos dice. Mírame. Enfócate. Enfoquémonos entonces, pues, hermanos, en el rostro de Jesús. Y mira lo que Dios hace cuando nos enfocamos en Él. Cuando lo esperamos todo de Él, este hombre cojo estaba esperando recibir, estaba atento, ahora, ¿no es cierto?, obedeciendo la voz de Pedro, estaba atento, mirando, atento, a ver, a recibir lo que estos hombres le iban a dar. Y qué hermoso lo que le dan. Mire, entonces, él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús. Mire, aquí en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Es Jesús mismo, hermanos amados. Es Jesús mismo el que hoy día te viene a levantar. Es Jesús mismo el que hoy día nos toma y nos levanta. Ese Jesucristo, ¿no, verdad? En el nombre de Jesucristo de Nazaret,
Mire, es Jesús. Es Dios hecho hombre, que nos toma para levantarnos, para bendecirnos, para restaurarnos, para sanarnos. Y tomándolo por la mano derecha, le levantó. Y hemos enseñado muchas veces eso, ¿no es verdad? El símbolo de la mano derecha. En ese tiempo, ¿no es verdad? La mano derecha tenía que ver con la dignidad, hermanos amados. Se usaba la mano derecha, ¿no es cierto? La mano derecha. Entonces, cuando Pedro lo toma la mano derecha, nos está mostrando a todos nosotros que Dios nos restaura, nos dignifica. No importa dónde estemos, no importa el lodo en el que estemos, Dios nos toma y nos restaura, nos pone de pie, nos devuelve la dignidad. Mire lo que Dios quiere hacer. Qué hermoso nuestro Señor. Qué maravillosa la obra de Dios, hermanos amados. Qué maravilloso lo que Jesús hace. Este Jesús, ¿no es cierto?, que tiene todos estos títulos y muchos más. Este Hijo, este Siervo, este Santo, este Justo, este Autor de la vida, lo deja todo para restaurarte, para restaurarme. Lo deja todo para dar su vida por nosotros, para que seamos liberados, sanados, restaurados y justificados también nosotros delante de Dios. Mire qué maravilloso. Dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Mire qué hermoso, caminando, saltando, alabando a Dios. Esto es lo nuestro, hermanos amados. Esto es lo que hoy día nosotros tenemos que hacer. Sí. Y mire, y hay algo más. En el verso 11 dice, mientras el cojo que había sido sanado tenía asidos a Pedro y a Juan. Mire, asidos. ¿Qué quiere decir esto? Mire, la palabra en realidad griega usada acá, asido muy poco, es asido fuertemente, es agarrados, así dice, agarrados. Hermanos amados, él entró y no dijo, ya, gracias, ya, chao, nos vemos. No, nada de eso. Él estaba así agarrado de Pedro y de Juan, así estaba él, hermanos amados. Eso Dios nos ha llamado a estar. Agárrate tú también, agárrate, hermanos amados, ¿de quién? De tus hermanos, pues agárrate, tómate firmemente de lo que Dios te ha provisto, hermanos amados. Dios te ha provisto una familia, Dios te ha provisto una iglesia, Dios te ha provisto hermanos, Dios te ha provisto, hermanos amados, con quien hacer una comunidad, con quien vivir la fe. Mire, él ya no quería separarse, él no estaba agarrado por miedo a caerse, sino que él estaba agarrado porque no quería separarse más de ellos. Él quería mucho más. La sanidad había sido una sanidad no solamente física, sino que una renovación espiritual, una renovación de mente. Ahora él lo que quería era estar ahí también con los discípulos. Él también quería ser parte de esto, de lo cual Dios le estaba regalando. Todo esto aconteció por el poder, por el nombre de nuestro Señor Jesús, por la obra poderosa de nuestro Señor Jesús. Ese es Jesús de Nazaret, ese es Jesús que está con nosotros, que está en medio nuestro y que todos los días, hermanos amados, todos los días espera para bendecirnos. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Dónde nos podemos poner en esta historia? De acuerdo a la forma en que nos conducimos. No vaya a ser cosas, hermanos amados, que estemos en el lugar de esos que habían sido indiferentes, a esos que no les había importado para nada la presencia de Jesús en medio de ellos, a esos que cogieron al homicida en vez del justo, a esos. Mire, la historia de tu vida tú la conoces, el Señor también la conoce. Y esta palabra no es para enrostrar, esta palabra es para restaurar. La palabra de día es para ponernos de pie. El Señor viene a ponerte a ti y a ponerme a mí de pie. Y todo esto es para recordarnos que el que está con nosotros es el más grande, que el que está con nosotros todo lo puede, que tiene todo el poder, toda autoridad me es dada, dice el Señor, en el cielo y en la tierra. En el Mateo 28, ¿no es verdad? De esa manera Dios nos está hablando, hermanos amados. Es este Jesús maravilloso.
Un Jesús que viene en tiempos difíciles para nosotros, ¿no es verdad? Pero en ese tiempo también, la realidad también era bien difícil para ellos. Mire, las crisis muchas veces son permanentes, lo que va cambiando son las causas. Me decía un amigo, me decía, no, si la crisis es permanente, me decía, él trabajaba en una empresa, y claro, en la empresa siempre había crisis, y siempre estaban ahí con que te van a echar y ese tipo de cosas, ¿verdad? Asustando a la gente, ¿no es cierto? Y él me decía, no, estamos en crisis, pero esto siempre es así. La crisis es permanente, lo que va cambiando son las causas. Y tenía razón. La vida está llena de crisis, distintas circunstancias de vida, hermanos amados. Basta mirar un poquito, ¿no es cierto? Y uno se da cuenta de tantas dificultades. Pero en medio de esta crisis tenemos con nosotros un aliado maravilloso. Con nosotros tenemos a ese santo, a ese justo, a ese siervo maravilloso. Con nosotros tenemos a Jesús de Nazaret. Y en su nombre tenemos la victoria, hermanos amados. En su nombre tenemos la sanidad. En su nombre tenemos la restauración. En su nombre hoy día nos tenemos que poner de pie. En su nombre hoy día tenemos que estar gritando, saltando, adorando, alabando a nuestro Señor. En su nombre hoy día tenemos que estar agarrados de nuestros hermanos, no indiferentes, no que son las circunstancias, la pandemia, pues por eso estamos... No, hermanos amados, en el nombre de nuestro Señor tenemos que estar más unidos que nunca, en el nombre de nuestro Señor, porque la fe en Él, miren lo que hace, es poderosa la fe. Por la fe en su nombre, que vosotros veis y conocéis, lo ha confirmado, dice, y en la versión de Salvador, para que lo entendamos mejor, lo que ha hecho cobrar fuerzas a este hombre que veis y conocéis, es la fe en el nombre de Jesús. Si tú quieres recobrar fuerzas, es la fe en el nombre de Jesús. Si tú quieres, hermanos amados, ser sanado completamente, es la fe en el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús es poderoso y no como nosotros lo entendemos, como un nombre, ¿no es cierto? Como las palabras, las letras que conforman, no, sino que es hablar, es Jesús mismo. Eso significaba el nombre de Jesús. Estamos hablando de Jesús mismo, estamos hablando de la persona de Jesús de Nazaret, el que sanó a ese cojo, es ese mismo que hoy día, esa misma persona, hoy día está con nosotros, hermanos amados, para restaurarnos, para sanarnos. Lo nuestro es creer en Él, lo nuestro es poner en alto el nombre de Jesús. Lo nuestro, hermanos amados, es ser portador de su gloria. Lo nuestro es enaltecerlo. Lo nuestro es no negarlo. Lo nuestro es hacer su voluntad. Lo nuestro es tomar decisiones radicales. Lo nuestro es no ser timorato. Lo nuestro, hermanos amados, no tomar la gloria de Dios para nosotros. Lo nuestro es, amados hermanos, es servirle, es creer en Él, es abrazarnos de Él, es asirnos de Él como este cojo estaba asido de Él. De esa manera, hombres restaurados, tomados fuertemente, agarrados de nuestro Señor Jesús. A eso el Señor nos llama. Esa es su palabra de día. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Eso es lo que Dios nos está hablando para que podamos vivir el Evangelio que Dios quiere que vivamos. Y no una vida religiosa, ¿no es cierto? Una vida, ¿no es verdad? Piadosa, entre comillas, pero muchas veces inconducente, hermanos amados. Miren lo que Dios quiere para ti, lo que Dios quiere para mí. Qué maravilloso es nuestro Señor. La decisión es tuya, la decisión es nuestra. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a dar a Jesús el lugar que merece en nuestra vida? ¿O vamos a tomarlo, ¿no es cierto?, como algo curioso, como algo, ¿no es cierto?, pintoresco? Porque muchas veces a Jesús, ¿no es verdad?, se le da, ¿no es cierto?, se le da una importancia mínima, una importancia cultural, hermanos amados, siendo Dios mismo. Mire, en ese tiempo lo crucificaron en una cruz. Y en este tiempo vemos indiferencia, en este tiempo vemos, ¿no es cierto?, corazones fríos, que alguna vez han sido llenos de gozo, llenos de este primer amor, pero este primer amor que muchas veces se ha ido perdiendo, hermanos amados. Mire, la voz de Dios es maravillosa y siempre es pertinente. Hoy es nuestra oportunidad. Hoy día Dios nos habla. Abre tu corazón al Señor. Hoy día abre tu corazón a este poderoso, maravilloso Jesús de Nazaret. Hoy día abrázate de Él. Hoy día tómalo fuertemente. Hoy día, si tú quizás no has vivido esta experiencia, hoy día es el tiempo de poder decirle: Señor, entra en mi corazón. Es el amor de Dios. Es la fe en Cristo Jesús. Este Cristo Jesús de Nazaret es esa fe maravillosa en su nombre, en Él. Es la fe maravillosa en Él la que va a transformar tu vida, la que te va a renovar las fuerzas, es la que te va a sanar
completamente. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias porque eres maravilloso. Te damos gracias, Señor, por este momento contigo a tus pies, Señor. Te damos gracias porque podemos escuchar tu palabra, papito, que nos habla de tantas maneras. Y hoy día nos pone en alto, Señor, el nombre de Jesús. Qué maravilloso eres tú, Señor, sabiendo que todo lo has hecho. Y así como nos dice Isaías, Señor, y hasta oraste por los transgresores. Qué maravilloso, Señor amado, porque aún siendo ahí en la cruz, siendo crucificado, Señor amado, siendo inmolado en ese lugar, Señor, en tu corazón había amor, ese amor maravilloso que hoy día nos alcanza a todos nosotros, Señor, para que reaccionemos, para que nos pongamos de pie, Señor amado, para que seamos, Señor, portadores de tu gloria, para que demos testimonio de tu amor, Señor, testimonio de tu misericordia, testimonio de esa obra poderosa, grande, maravillosa, que solo tú puedes hacer, que solo en tu nombre pueden ser hechas, Señor. Tú que eres el autor de la vida, oramos, Señor amado, por esa restauración, Señor, por aquellos que están enfermos, por los hermanos de la iglesia que están sufriendo dificultades, por aquellos que están escuchando esto, Señor, y que están escuchando que eres tú el Dios poderoso, que sana, que restaura, que da vida, Señor. Oramos para que todos y cada uno podamos en este mismo momento agarrarnos, tomarnos, asirnos de ti, Señor, como este hombre hizo, este hombre que fue sanado y fue mucho más que sanado en lo físico, fue también restaurado, Señor, en su mente, en su espíritu, en su corazón. Gracias, Señor, un hombre restaurado completamente, un hombre sanado, un hombre renovado, un hombre transformado. Señor, eso también queremos ser nosotros, Señor. Hombres y mujeres restauradas, renovadas, transformados, Señor. Eso queremos ser. Papito, te damos gracias y oramos, Señor, por todos aquellos que han escuchado tu voz. Oramos, Señor, para que tu palabra haga obra en ellos. Si tú escuchaste esto quizás por primera vez, o quizás lo has venido escuchando, pero no te has atrevido a abrir tu corazón, es tu oportunidad, es Jesús de Nazaret, este maravilloso Salvador, que una vez más toca la puerta para que tú abras tu corazón a Dios. Esta es tu oportunidad. Mira, si tú quieres, repite conmigo esta oración, yo te voy a ayudar. Jesús, repite conmigo: Jesús, me presento delante de tu presencia. Repite conmigo. Y lo primero es pedirte perdón. Perdona mis pecados, Señor. Yo creo en ti. Tú eres mi Señor. Yo sé que te levantaste de los muertos y estás vivo. Dame un lugar contigo en tu reino, Jesús. Yo quiero ser restaurado. Yo quiero ser sanado. Yo quiero ser un hombre agarrado de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, te damos gracias por esta obra tuya, Señor. Te pedimos que nos ayudes para tener esa humildad que necesitamos, Señor. Para poder, papito amado, tomar esta palabra maravillosa tuya, Señor, y que la fe en el nombre de nuestro Señor Jesús crezca en cada uno de nosotros. Señor, que quizás estamos mirando a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, en distintas direcciones, pero que hoy día podamos enfocarnos en ti, Señor. Como este hombre hizo, quizás esperando algo, una limosna, cualquier cosa. Pero mira lo que tú le diste, papá. Qué maravilloso es tu obra, Señor. Oramos para que hoy día mismo ese milagro maravilloso sea hecho en los corazones y la vida de cada uno de nosotros. Restaura tu pueblo, Señor, restaura a tus hijos, restaura, Señor amado, a todos aquellos que están escuchando y que esta fe puja en sus corazones. Oramos, Señor, para que haga esta obra maravillosa en cada uno, Señor. Oramos, papito amado, también por aquellos que nos conocen, por nuestros vecinos. Oramos por ellos, Señor, y los bendecimos en tu nombre y te pedimos que tú también restaures sus vidas, Señor, que ellos puedan venir a tus pies. Mira, Señor, las enfermedades, mira, Señor, como Señor, hay tanta necesidad, hay tanta hambre y sed, Señor. Ayúdanos a nosotros, así como Pedro y Juan fueron portadores de tu gloria, Señor. Como Pedro y Juan andaban en tu nombre, Señor Jesús. Así también nosotros caminemos cada día en tu nombre, Señor, para que se hagan milagros y prodigios. Señor, oramos de esa manera. Extiende tu mano de amor y misericordia sobre nuestros hermanos, sobre la congregación, sobre todos aquellos que están escuchando, sobre nuestras familias, Señor, sobre nuestros vecinos. Te damos gracias, papá, y bendecimos tu nombre. Lo hacemos con humildad, pero lo hacemos con fe. Esta fe maravillosa en Jesucristo, en su nombre, que transforma, que cambia, que bendice. Recibimos esa bendición en ti. Te damos gracias, Señor. Alabamos tu nombre. Todo lo hacemos
en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.